en el Consejo Consultivo del Agua. Doctor Ismael, por favor, es usted bienvenido aquí en el Centro de Investigación sobre América del Norte y le doy paso a su conferencia. Muchas gracias. Bien, muy buenas tardes. Le quiero agradecer a la Universidad Nacional y a las tres instituciones con la responsabilidad de organizar este evento, al doctor Gonzalo Hach por el trabajo tan cuidadoso, de atento. Veo el programa, le decía anoche por teléfono, el programa que ustedes tienen se ve es un programa simple, se ve sencillo, empieza a una hora civilizada, no lo hicimos por diferentes circunstancias, pero empezar a las 9:45 es una hora muy civilizada, no son las 8 de la mañana, y tener un panel primero y luego tener una conferencia, digamos, es una conferencia, me gustaría que le quitaran lo de magistral porque suena así como demasiado rimbombante. Solo quiero compartir con ustedes parte de la experiencia acumulada en varios años en trabajo sobre la frontera, en el trabajo de agua urbana, y luego tener la segunda conferencia magistral del doctor Fernando González Villarreal. Y vean lo curioso, cuando yo dejé la Universidad de Morelia, tenía una beca para ir a estudiar a Francia hidrología. Y en una cena en el Colegio de Ingenieros Civiles de México, que organizó el colegio en el Palacio de Minería, me tocó la inmensa fortuna que en la mesa de 4 en la que estaba yo, estaba el doctor González. Él era vocal ejecutivo de la Comisión del Plan Nacional Hidráulico. Yo en 2 semanas empezaba el curso de francés en Ciudad de México, iba a tomar otros 6 cursos de francés en Francia, y lo que el doctor González me sugirió y me aconsejó, cosa que hago yo con mis alumnos, es que me quedara a trabajar 1 o 2 años. Me dice, ¿está seguro que quiere pasarse su vida con la hidrología, los modelos hidrológicos? Y al conversar con él me di cuenta que tenía razón, fueron noches de insomnio, noches de vela, de decidir, me quedé, y después de una fortuna tras otra fortuna, y luego les digo por qué estoy iniciando con esta vivencia personal, porque tiene mucho que ver con el agua. Mi jefe directo fue el ingeniero Eduardo Meses Rodríguez, y al trabajar con él, lo que él me dijo, creo que deberías estudiar economía. Y me dio una carta de recomendación para la Escuela de Economía y Ciencias Políticas de Londres, que le he agradecido toda la vida, porque acercarme al mundo de la economía no solo me hizo ser un mejor ingeniero, que lo soy un ingeniero, pero me abrió un mundo maravilloso que de otra forma habría perdido. Y la economía sirve y ayuda para entender mejor el mundo. Conversábamos anoche con el doctor Alfonso eso, de cómo la agenda, y lo vimos esta mañana, mucha de la agenda del agua se va a la economía, no a la tecnicalidad del agua subterránea, como nos dijo el doctor, sino al subsidio, a la cuota, a la extracción, a lo que cuesta, ¿sí? Y a la política, porque el agua, la gestión del agua, es inminentemente un asunto de política. Desde que el agua escurre, como llamamos en ingeniería, de aguas arriba, de la parte alta de la cuenca, a aguas abajo, va la física y va la gravedad. Sí, pero atraviesa estados, se atraviesa municipios, se atraviesa países, y entonces de facto introduce una gestión del recurso que va a pasar por la política necesariamente. De tal forma que cuando se habla que el asunto del agua se politizó, la pregunta aquí es cómo podría ser de otro modo. Y entonces nos lleva a una gestión de política eficiente, prudente, responsable, profesional. ¿Sí? A eso nos lleva. Sí. Bien, empezamos a la 1:13, casi una hora después de como estaba programado. Yo le preguntaba al doctor si estaban los 45 minutos sobre la mesa y me dice, profesor, si usted puede volar, se lo vamos a agradecer porque vamos muy retrasados. Y eso ocurre a menudo en las conferencias y en los congresos. Y aquí tenemos gente joven, tenemos muchachos que están estudiando sus carreras y sus posgrados. Y yo como profesor, el mensaje a mis alumnos es prepare una presentación pensando en que van a tener menos tiempo, por si acaso suele ocurrir, ¿de acuerdo? Suele ocurrir. Sé que grabación, entre los múltiples defectos que tengo es hablar demasiado rápido, entonces el reto aquí ahora es tratar de hablar más pausado en un contexto de escasez de tiempo. Sí, y con una presentación que yo sí quisiera cubrir los asuntos de fondo,
pero voy a terminar, por lo menos en el tiempo que tienen asignado, y me voy a esforzar en hacerlo antes, pidiéndoles de favor entonces que las cosas que les voy a enunciar como marco quedarán así, me las voy a saltar, para ir a la parte que creo que es de fondo y que le puede interesar, sobre todo al grupo de estudiantes que están aquí, que tiene que ver con con un enfoque multidimensional para estudiar los asuntos del agua, pero también para ver las cosas que son sencillas. Porque es verdad que esto de cambio climático y lo que vimos ahora de agua subterránea, que es extremadamente complejo, sí, pero también hay cosas muy sencillas. Y esa complejidad no podría obviar de elementos que están al alcance de la mano y que no requiere de ningún posgrado, que no requiere de ningún doctor y que no requiere de ningún modelo para hacer las cosas bien. Cierro el paréntesis con eso porque ya lo aproveché y no dejárselos para después. Hace un par de años en una videoconferencia con un profesor británico sobre cambio climático, alguien de la audiencia le pregunta que qué podemos hacer ante ese contexto tan complejo. Y lo que el profesor le dijo es que bien podíamos empezar con una buena plomería. Y saben que tiene razón. Bien, ese tema del agua, escogí el tema de frontera y disponibilidad de agua como un nexo geoestratégico para México. Parece una redundancia, sí, parece una redundancia, porque la frontera lo es y porque el agua lo es, pero a menudo lo pasamos por alto. Y la frontera, estando en Ciudad de México, se ve demasiado lejos. Sí, y los asuntos de la frontera no se entienden del todo bien desde las oficinas centrales de la Cancillería y de la Secretaría de Economía. Déjenme mostrarles, esto es muy agregado, obviamente detrás hay una complejidad tremenda. Solamente son los grandes números de la frontera. Datos recientes, 2015, 18% de la población del país reside en los 6 estados fronterizos. Está agregado a nivel de estado. Por supuesto que nos podemos bajar a nivel de municipio, a nivel de gran ciudad. Estamos hablando de 21 millones de personas. Entre 2010 y 2015 llegaron a los estados de la frontera norte 564,000 personas. Entonces tenemos mucha migración que sigue llegando a la frontera, atraída pues, por la oferta de empleo y las oportunidades. Eso representa el 17% de la población nacional. La inversión extranjera directa, datos de 2016, una tercera parte de toda la inversión extranjera directa que llega a México se asienta en los 6 estados de la frontera. Y adivinen qué, esa inversión va a necesitar agua, ¿sí? Y esa inversión va a traer población. Empleo del IMSS, datos 2016, implican el 28%. ¿Sí? Las exportaciones del 2015, estamos hablando del 57%, aunque eso se refiere a manufactura y a minería. Más adelante, cuando les dé los datos del caso Nuevo León, por ejemplo, en Nuevo León llega más de la mitad de varias ramas de la manufactura nacional. Entonces, el hecho de que el Estado, de que Monterrey, de que el norte tenga agua, es un asunto de interés y de seguridad nacional, pero de veras, no del papel, no de retórica, no del discurso, de verlo en la realidad. Esos son los dos mensajes que les comenté. La región es geoestratégica para México, sí. La seguridad al agua, como dice aquí el término de inglés de water security, representa una ventaja comparativa crucial, expresada en agua para la inversión productiva. Lo que ven es una página del periódico El Norte Negocios, dice apuesta a Sanyo en Monterrey. Estamos inaugurando un vuelo de Monterrey a Seúl, Corea, por la llegada de Kia Motors. Y tenemos ya en la ciudad escuelas y anuncios, restaurantes en coreano, toda una actividad derivada de esta inversión internacional. ¿Sí? Solamente para mostrárselos como detalle, esa es la concentración de la población urbana en la cuenca del río Bravo, son datos 2015. Del total de la cuenca, que son poco más de 9 millones de personas, casi la mitad reside en el área metropolitana de Monterrey. Ciudad Juárez tiene 1.4 millones. Pero el otro extremo que no está aquí es que la cuenca del Bravo presenta una dispersión de población tremenda. Y así como tenemos Ciudad Juárez con esa población, Chihuahua tiene comunidades dispersas que están perdiendo población y que requieren también agua. Entonces es un patrón complejo. Sí. La pregunta entonces aquí es qué tipo de región fronteriza se quiere y qué patrones son deseables y factibles. ¿Sí? A menudo queremos muchas cosas y la clase política quiere muchas cosas. Y ya se escuchó esta mañana aquí, a veces sin saber, dice una serie de barbaridades, ¿sí? Pero muchas de esas barbaridades no son factibles. ¿Sí?
A menudo el mensaje como estudiantes, algunos de ellos van a ser secretarios, varios van a entrar a la carrera política. El mensaje es: yo no quiero que algún día ustedes digan en sus plataformas electorales que quieren bienestar para todos, porque ninguna economía le garantiza eso. En Finlandia hay estratos bajos que nunca van a salir de allí. En Canadá hay estratos similares. Entonces, eso es una cosa de todo el mundo. La parte sur de Italia no tiene nada que ver con la parte norte de Italia. Entonces, en términos del agua, hay asuntos que tienen poca factibilidad. Entonces, el juntar lo que es factible, lo que es deseable, es muy importante entenderlo. Estos retos que aparecen aquí no los son nuevos para muchos de los que están en esta audiencia, son retos que se han venido trabajando por muchos años, va desde la dinámica demográfica hasta el financiamiento de los servicios públicos. Por supuesto, tiene que ver con el agua, con la energía y las relaciones con Estados Unidos. En las relaciones con Estados Unidos, obviamente hay una agenda aparte: la migración, el comercio, las comunicaciones, la seguridad fronteriza, la energía y, otra vez, claro, el agua. Este mapa, debería decirlo, este mapa es un mapa clásico, es cortesía de la Comisión Internacional de Límites y Aguas. Aquí está el ingeniero Rascón, que ya hizo alusión el doctor Gonzalo Hach. El ingeniero Rascón es ingeniero principal de la SILA. Sí. Este mapa, me apena que no pueda detenerme tanto con él, pero sí lo quería mostrar, porque les muestra la cuenca del Colorado, que es lo que está a la izquierda del mapa en un color más suave. A la derecha, en un color crema, está la cuenca del río Bravo, del río Grande. El Colorado nace, pues, como ustedes ven, desde qué lejos está la parte grande del río Bravo. Como Río Grande en Estados Unidos nace en Colorado. Cuando llega a la frontera con Texas se convierte en frontera internacional. Esta es la frontera internacional. Entonces se trata de un río internacional y son asuntos internacionales y que son sujetos, por supuesto, también de derecho internacional. La parte del río Colorado es una parte muy chiquita. Esto no llega al 1% del territorio nacional, es 0.4% de la cuenca está en México, pero representa 9% de todo el agua asignada en la cuenca. A diferencia del Bravo, Estados Unidos considera a México como un usuario y lo pone en sus programas. ¿Sí? El río Bravo se maneja de una manera distinta. México le da a Estados Unidos de un río que se llama Río Conchos y tributarios que no aparecen aquí detallados, 423 millones de metros cúbicos por año en periodos de 5 años. Cuando en un quinquenio no se cumple ese flujo, tenemos otros 5 años. Ese tratado, que les voy a mostrar una foto a continuación, es un tratado que viene de 1944 y, si se fijan, 1944 es Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos necesita a México de socio e hizo concesiones en estos tratados que difícilmente volvería a hacer. México recibe del Colorado 1.850 millones de metros cúbicos anuales. Si bien es cierto que por muchos años hemos tenido conflictos de calidad, en los últimos años el Colorado, México, Estados Unidos han hecho acuerdos traducidos en las actas, han hecho actas que son referentes a nivel internacional. En 2010 hubo un terremoto en Mexicali, la infraestructura de distribución del agua que lleva México se dañó. Estados Unidos aceptó guardar en el lago Mead agua para México. ¿Sí? Ese tipo de cooperación es no completamente inédito, pero es una cooperación que en una agenda tan compleja es algo que este país no puede pasar por alto. ¿Sí? Esa es una foto del acuerdo del 44, no sé los nombres de los que estuvieron ahí, no se los voy a decir, los pueden checar, hay unos libros fascinantes sobre la historia del tratado, ¿sí? La historia en sí es fabulosa, cómo se fueron de una cuenca a otra cuenca, cómo las dos cuencas que ustedes vieron son cuencas geográficamente distintas, pero a menudo políticamente han estado juntas y les voy a explicar por qué. Dos preguntas de fondo. Aprovechando que no estamos tan tarde todavía en la conferencia y a pesar del retraso que hemos tenido, estas preguntas son como para tener estudiantes de doctorado y entonces responder cuánto ha valido el Tratado del 44 para México en términos económicos. Si la frontera es tan importante para el país, el trabajo de la SILA, el trabajo de la Comisión, cuánto ha valido, qué tan significativo es, cuánto ha valido en miles de millones de dólares, qué significa tener una Comisión Internacional de Aguas y Límites entre los dos países y qué significa tener un tratado que al margen de las diferencias propias de una relación binacional muestra los espacios de la cooperación, qué significa para un país como el nuestro el tener una comisión, lo tengo que decir, tan desprotegida y dado el tema del foro, esas asimetrías, tan asimétrica.
El nombramiento del comisionado de Estados Unidos lo da el presidente. El nombramiento del comisionado de México se delega en la Cancillería. Sí. La SILA depende, me corrige, ingeniero Rascón, si no es así, de la Dirección General de América del Norte. Y eso se va a la subsecretaría. Sí, la relación de la contraparte norteamericana es más directa con el Departamento de Estado. Entonces, hay un arreglo institucional que este país tendría que repensar. Si a México le interesa la frontera, le interesa el agua, entonces tendría que robustecer el trabajo de la SILA. En los 90s, al principio de los 90s, México tiene una crisis con Estados Unidos por el Río Bravo. La primera visita de Bush a México ve a Vicente Fox en su rancho y sin agenda, sin estar en la agenda, le dice: Vicente, ¿cuándo nos van a pagar el agua? De esos volúmenes que se fueron acumulando por diferentes circunstancias. ¿Sí? No está en la agenda de trabajo. Frida Vidou, el oso y el puercoespín, relatado con toda claridad. ¿Sí? A raíz de eso se firma el Acta 307 en marzo 16, la reunión de Bush con Fox es en febrero, fue un acta que se hizo muy rápidamente, los conflictos fueron rápidamente a la agenda binacional, estuvo en la prensa. Si a alguien le interesa la metrografía, pueden checar en los periódicos. En 2001, febrero, marzo, abril, no hubo un asunto más importante en la agenda México-Estados Unidos que no hubieran sido los asuntos del déficit de agua con los Estados Unidos. Por encima de la migración, por encima de los giros negros, por encima de cualquier otro asunto. Esta es una revista Poder, igual a deuda del agua. De hecho, es curioso porque a menudo la discusión no es si es deuda o es déficit. Si es water deficit o es water debt, a ese nivel de semántica han llegado las discusiones con el tema. Editoriales en Los Angeles Times, en el New York Times, sobre lo que pasó en esos años. Déjeme ir rápidamente a la cuenca del Colorado. Estos son los estados que conforman la cuenca. México está en azul, para que ustedes lo puedan ver. Están los 1.850 millones que dice el tratado, eso representa un 9.1%. ¿Sí? Les expliqué ya antes cómo México aparece como tal, entran a las comunicaciones oficiales del gobierno de Estados Unidos y México aparece como un usuario. Sí. Estas actas que ustedes ven, que me permití ponerles aquí, que va desde 1972, que es el acta 240, entregas de emergencia a Tijuana, hasta el acta 319, firmada en 2012, que extendió los alcances del acta 318 y el terremoto de Mexicali. Lo más interesante me parece que en los últimos años ha estado en el Colorado. Se está firmando, me decía antes de entrar a esta reunión el ingeniero Rascón, una nueva acta con Estados Unidos para dar seguimiento a los acuerdos alcanzados durante estos últimos años en la cuenca del Colorado. Así como el Bravo es importante porque tiene dos grandes metrópolis, en el Colorado está Tijuana y está Mexicali y tiene un distrito de riego, el 014. Y también hay conflictos. Se han visto en la prensa, Constellation Brands tiene conflictos por un acueducto y por la expansión de la cervecera, y cuando eso va a los medios, les adelanto una pequeña conclusión, cuando entra a los medios, y aquí se dijo ya también la importancia de la comunicación, y el argumento científico no importa tanto. Este es un libro, esta parte me parece que me la voy a saltar con pena, le voy a tratar de acelerar, mostrarles quizá los grandes hallazgos. Este libro lo publicamos en noviembre de 2015, se llama Agua para Monterrey, está disponible electrónicamente en la página del Centro del Agua para América Latina. El subtítulo del libro lleva el mensaje central: logros, retos, oportunidades para Nuevo León y México. ¿Cuál es el argumento? Se lo subrayo. El que Monterrey tenga agua o no es un asunto de interés nacional, no es una cuestión local, dada la contribución que hace Monterrey a México. Los logos que ustedes ven ahí, no es gratuito que se los pueda mencionar, lleva el logo de la Fundación FEMSA, como parte del Centro del Agua, del Banco Interamericano de Desarrollo, de Agua y Drenaje de Monterrey, quienes cofinanciaron, lo cofinanciamos esta investigación después de 3 años de trabajo. Es una historia fabulosa. Les recomiendo que si les interesa esta temática del agua en las ciudades y en una urbe tan interesante como Monterrey, que lo puedan descargar, no les va a costar más que un clic. Nos tomó 3 largos años hacer ese libro, sábados y domingos, y un proceso de consulta con exgobernadores, con exdirectores, con el sindicato, con gente que sabe del tema. Pude platicar con gente que lamentablemente poco después falleció. Entonces, un problema que tenemos en este país es que no documentamos las experiencias. Hace varios años, es muy penoso que se los tenga que comentar, y usted lo vivió de primera mano, ingeniero Rascón, del ingeniero Arturo Herrera.
comisionado de la Isla Mexicana, falleció sobrevolando las presas de Chihuahua con su contraparte norteamericana. ¿Sí? Y aparte, obviamente, del drama que representó para su familia, este país perdió porque esa documentación tenía que estar casi que de manera obligada, bajo cierta normativa, que el funcionario se va y deja una memoria para que la gente que llega lo pueda entender. A menudo la gente tiene todo en la cabeza. Entonces, en este libro tuvimos la oportunidad de platicar con actores de primera mano. Estas cifras son muy ilustradoras de lo que representa Nuevo León a México, esa inversión extranjera directa del periodo 99 al 2013. La metálica básica recibió casi el 57% de toda la inversión que llega al país. La industria de papel el 45% y la industria alimentaria el 28%. Sí. Este es Monterrey en la cuenca del San Juan. El tono que ustedes ven más suave es toda la cuenca del San Juan. Esto está aquí, atraviesa diferentes estados. Aquí está Coahuila, aquí está Nuevo León, acá está Tamaulipas. Y saben que acá está Estados Unidos. Entonces le da una complejidad que no tienen las cuencas del centro. Y requiere entonces un manejo que va de la diplomacia a asuntos de agua subterránea muy especializados. ¿Sí? Hablamos del clima. Lo primero que hicimos en este libro fue entender un poco más el clima. Los datos que ustedes ven son de 1902 a 2011 y es un microcosmos climático. De hecho, este es el área metropolitana, nosotros vivimos en la parte del sur, aquí es más húmedo, la salida a Saltillo es más seco. Sí. Entonces, el drama que tiene el norte del país y que tiene Monterrey y su área metropolitana es que llueve poco, a menos que llegue un huracán. Y saben que sí llegan. Esta es una foto satelital del área metropolitana y esta es la Sierra Madre. Son pendientes muy pronunciadas, aprovecho para mostrárselas, porque cuando llega un huracán, al urbanizar esas pendientes, el agua ya no se infiltra y escurre a gran velocidad y en minutos llega al río Santa Catarina. Entonces el problema no es el huracán, el problema no es la lluvia, el problema es la traza urbana, es el patrón de urbanización que hemos generado. Y es un patrón irresponsable, anárquico, donde la impunidad y la corrupción son las normas. ¿Sí? Ese tipo de fotos que ustedes ven, esa foto la tomé hace como 10 años, se las quiero ilustrar por eso. Toda esta parte aquí hay casas, todo esto hay casas. La Sierra Madre está acá, entonces llueve, el río Santa Catarina no se los mostré, se los tendría quizás que haber mostrado, pero en minutos el río está lleno. Y nos trae cierto turismo académico de gente que el río va, pero debe estar a reventar, y la gente tomando fotos del huracán. Esto es el río, justamente. Aquí hay 260 metros, este es el área metropolitana Monterrey, el parte centro, aquí hay 260 metros, aquí hay 140, perdón. Entonces, esta urbanización hace que cuando llegue el agua reclama su cauce. ¿Y qué va a hacer? Va a inundar. ¿Sí? Eso es obvio, eso ya lo sabemos. ¿Sí? Esta es la cobertura de prácticamente el 100% de agua potable alcantarillado, pero no era así en el pasado. ¿Sí? Y tenemos agua 24 horas. Pero no era así antes, en los 80 había recortes de agua. Eso se ha avanzado gracias a la infraestructura que ha construido la ciudad. Y aquí es una pena que no les pueda comentar todo el detalle. Esta presa que tenemos acá es la presa Cerro Prieto, acá tenemos la presa El Cuchillo. Quizás los que les interesa el tema del agua, ha habido conflictos sobre esa presa El Cuchillo, es una historia fascinante también. Porque acá hay un distrito de riego. Antes de que esta presa se construyera, el agua fluía libremente hacia acá. Esto se convirtió en una barrera. Los conflictos que tenemos todavía vienen de hace más de 20 años con un diseño inicial de un acuerdo que fue muy defectuoso. Entonces regresamos a los temas de infraestructura y a los que se van a formar en ingeniería. ¿Sí? Necesitamos buenos ingenieros y necesitamos buenos economistas que hagan las cosas bien desde un principio. ¿Sí? Esa es una foto de la compuerta de la presa. Esto es el agua subterránea y el agua superficial, y esta mañana ya hablamos del agua subterránea. ¿Sí? Cuando no tenemos agua y que las presas tienen poca agua, nos hemos ido a los acuíferos, nos hemos ido al subsuelo. ¿Sí? ¿Qué tanto? Bueno, tanto como sea necesario y tanto como los recortes sean necesarios, pero efectivamente, como se manejó esta mañana, nos falta mucho por saber sobre eso. Estamos ahora moviéndonos con agua y drenaje a ayudarles a crear un modelo de optimización de fuentes para ver en qué condiciones vamos a sacar 1 metro de agua subterránea o si es mejor traerlo de las presas, cuánto nos cuesta, ¿sí? Y también para ponerle el timing político a eso.
Esto es una foto del presidente Salinas inaugurando la presa del Cuchillo. Los conflictos llegaron a tal grado que el gobernador Sócrates Rizo se tuvo que ir. De hecho, el doctor González Villarreal estuvo en esa sesión, le pueden preguntar cuando está en su conferencia. Enfrentó el área urbana con el área rural y esos conflictos no se han terminado. Y cuando se hace una valoración, dice, bueno, aquí hay 4.5 millones de habitantes, aquí hay 3.200 agricultores. Obviamente es una valoración completamente insuficiente. Esa guerra del agua que vemos ahora en el noreste, la hemos visto también en Hermosillo, con el acueducto Independencia, y la vamos a ver en el futuro si no le ponemos talento al diseño de las políticas. Esto, se lo voy a decir en un minuto, estoy terminando un proyecto para el Banco Mundial, vía la Universidad de Oxford, que está coordinando otros pilotos en el mundo, para ver estas transferencias del agua agrícola a las ciudades, qué es lo que hay que cuidar. Y en ese mapa que ustedes ven ahí, hay por lo menos 10 subsistemas, uno que le lleva agua directa de la presa al área metropolitana, ese es uno. Hay agua que va de aquí a la presa Marta Regómez en Tamaulipas, hay agua tratada que va de aquí a acá, ese es otro subsistema, por aquí está el distrito, hay agua del Bravo que va también al distrito, y hay flujos financieros, porque cuando el agua no alcanza a llegar de aquí a acá, hay una compensación. Entonces estamos hablando de una mezcla de agua física, un volumen físico con un flujo económico financiero. Sí. Y claro, en Monterrey los huracanes han sido una maldición bendita, porque gracias a los huracanes hemos tenido bastante agua. Sí. El Gilberto llegó en el 88, hubo muchas muertes, pero trajo agua. El Alex llegó en el 2010 y en el 2013 llegó el Ingrid. Este es un zoom que ven ustedes de enero, está acá de enero 2009 hasta 2014. Aquí las presas prácticamente están vacías. En septiembre 13 llega el huracán Ingrid, levantó el nivel, y entonces el problema que hay aquí ahora es con las estadísticas, porque si ven la estadística del almacenamiento de la presa a final de septiembre, no va a registrar que el día 13 la ciudad estaba prácticamente en crisis. Y si ven el almacenamiento a final del año, tampoco se va a dar cuenta de eso. Entonces, Monterrey es una metrópoli muy importante para el país, pero es muy vulnerable, ¿sí?, en su suministro de agua. A raíz de esos trabajos publicamos un artículo en una revista que se llama Revista de la Física y la Química de la Tierra, es una revista de Elsevier en inglés. No les quiero presumir, pero la revista está en el tercer lugar de las más descargadas del journal, porque el tema ha causado mucho interés. Es un artículo que se llama Amenazas climáticas en el área metropolitana. Este trabajo lo hicimos casi al final de los 3 años, porque afuera de México y en América Latina se refiere a Monterrey como un organismo muy exitoso. Y nosotros queríamos entender por qué. Entonces le pusimos la fórmula en colores, porque no hay un solo ingrediente. Y nos fuimos a 2 tipos de círculos. Los internos, el azul más fuerte, esto le llamamos factores condicionantes. Y nos fuimos al diccionario a ver qué quiere decir condicionante. Y entonces el número 1 es visión y planeación. Tiene que haber visión y planeación. Monterrey y su sistema de agua tiene más de 100 años de innovación. El número 2 es el contexto hidrológico climático, y aquí esta mañana ya hablamos de eso. El número 3 es la política, y en la política, déjenme comentarles una anécdota. Cuando se construye Cerro Prieto, 1984, sí, Alfonso Martínez Domínguez era gobernador, Miguel de la Madrid es presidente. López Portillo le había prometido al gobernador que iba a dar dinero para construir la presa. Con la transición y que llega Miguel de la Madrid, le dice a Manuel Camacho que le vaya a decir a don Alfonso que ya no va a haber dinero para eso. Don Alfonso era una persona muy dura, era un gobernador muy exigente. Se lleva el director de agua-drenaje con todos los discursos de Miguel de la Madrid como candidato en Monterrey prometiendo el agua, para leérselos. Y le dijo, si no nos dan el dinero, yo no me hago responsable de los conflictos sociales que se van a generar en Monterrey. Y dieron los dineros. La historia del agua en la ciudad que les estoy contando brevemente es una historia de política. Y el último punto, el número 4, lo fortuito, no me voy a entretener con estos que están acá, lo fortuito, el agua está lleno de asuntos, el tema del agua está lleno de asuntos que no se pueden prever. Cuando llega Fox a la presidencia, invita a Fernando Canales, gobernador de Nuevo León panista, como secretario de Economía. Fernando Canales se va como secretario y llega un nuevo gobernador, Fernando Elizondo, que después fue como el brazo derecho del Bronco, del gobernador que tenemos ahora.
¿sí? Fernando Elizondo removió al director de agua y drenaje. El nuevo director de agua y drenaje no sabe de agua, pero es un excelente administrador y fortaleció los procesos de modernización del organismo operador. ¿Sí? Entonces, si Fox no es presidente, quizás esos cambios no se dan en el organismo operador. El futuro, los escenarios que hay es que en el futuro va a haber menos agua. Pero con y sin cambio climático, tenemos variabilidad climática y está la urgencia de adaptarse a eso. Sí. Esta figura, se las tengo que mostrar, es una figura que en 5 dimensiones les muestra la complejidad del agua, porque está el espacio, hablando de las escalas que decía el doctor Rivera, y hay asuntos del agua que van de lo internacional a lo local, y vale la pena distinguirlos. Sí. 2 es el tiempo para darle dinamismo a los asuntos. 3 es la urgencia de los asuntos. Cuando un director de organismo operador le están presionando a que le conecte agua a colonias populares o a un pudiente, lo va a hacer, es lo urgente, ¿sí? A menudo por encima de lo importante. ¿Sí? Y luego tenemos cinco círculos que representan como la agenda. Y tenemos el ambiente, está aquí la ingeniería y la tecnología, pero está la economía y las finanzas. ¿Cómo vamos a financiar las soluciones tecnológicas? Esas van a costar y alguien las tiene que financiar. ¿Sí? Y por supuesto está la política que hemos hablado aquí y están las instituciones. Eso es la 4ª dimensión. Y la 5ª dimensión es una interfase que tiene que ver con todos los asuntos que ustedes ven a la derecha. ¿Sí? Terminando con lo último que se refiere a la voluntad política. Yo, la verdad, se los tengo que decir, yo estoy cansado de leer artículos donde se habla de political willingness, de la voluntad política de los funcionarios. Debería ser su obligación. Por eso lo estamos cambiando aquí de voluntad a la obligación política de hacer su trabajo. Pasa por toda la agenda social, pasa por la flexibilidad, pasa por la cultura. El asunto aquí es que cuando ya entendimos cómo funciona este sistema lo diseñé originalmente pensando en sequía. 1992-1993, pero puede ser diferente pensando en una inundación. Cuando entendimos ya cómo funciona el sistema, ya la pregunta de investigación cambió. Entonces es la paradoja que cuando entendemos ya estos modelos económicos, ecológicos, integrados, ya estamos hablando de otra cosa. Y esa es una frase que viene en ese libro, que es un clásico: tenemos que volver a tomar la foto. ¿Sí? Ahora, si desdoblamos la parte institucional, en ese diagrama que les estoy mostrando, las instituciones las voy a desdoblar, cada círculo se puede desdoblar. Si desdoblo las instituciones, entonces lo que va a pasar es lo que dijimos esta mañana aquí. Tenemos instituciones y tenemos programas y tenemos leyes para la oferta y otros para la demanda. ¿Sí? Y exactamente ocurre lo mismo con la cantidad y la calidad, eso se refirió esta mañana. ¿Sí? Y el corto y el largo plazo, hay acciones físicas y administrativas. No todo el agua implica dinero, a menudo es una cuestión administrativa, no implica fuerzas tabiques, implica tener un registro confiable de usuarios del agua. ¿Sí? Y por supuesto está la agenda que es externa al agua. Es como en el campo. Si seguimos pensando que los problemas del campo se resuelven solo desde dentro del sector, estamos perdidos. Es también el caso del agua. Si mapeamos aquí las instituciones que no son del agua, que tienen que responsabilizar el sector, ¿sí? Quizás el peso más grande está afuera, no está dentro. Y el último que van a encontrar aquí es obviamente el agua superficial y el agua subterránea. Y como el agua subterránea no la vemos, pues es obvio que sabemos menos. En la oficina de un colega en el TEC tiene en su oficina una pared y tiene un dibujo muy bonito de una persona de traje. Tiene la cabeza en el hoyo y arriba dice: aquí nos dedicamos al agua subterránea. Sí. Ese es el reporte 2014 del Banco Mundial, el informe de desarrollo 2014, riesgos para el desarrollo. Nos vamos a tener que mover a una sociedad de riesgo. Los documentos que ven ustedes todos ahí, el reporte de riesgos globales del Foro Económico Mundial, que es gratuito, se está señalando el riesgo y la valía de tomar riesgos informados. Sí, ese es el mensaje. Voy a terminar esta presentación que ven aquí y me voy a dedicar 5 minutos para ir a un pequeño texto. Esta es una cita que viene de este libro, Los retos del gobierno urbano. Y en ese libro, la conclusión que viene en la página 122 dice eso que ven ustedes ahí. Y les voy a dejar 1 minuto para que lo puedan leer.
Sí, por supuesto, por supuesto. Sí, eso es con lo que concluye. Sí, de ser prudentes, de ser innovadores, de ser flexibles. ¿Podríamos tener la luz, por favor? Si me pudieran dar un poquito de la luz. Bien, son las 1:47. Estoy todavía dentro de mis 45 minutos, pero yo termino ya en unos 4, ¿de acuerdo? Sí. Y les agradezco su paciencia. Sí. ¿Qué podemos concluir? ¿Qué podemos concluir de esto? La necesidad de diseñar políticas públicas más inteligentes y más prudentes, más coherentes. No le tenemos que llamar gestión integrada del agua cuando en la práctica vemos que está casi todo desintegrado. No le tenemos que llamar de manera de moda de desarrollo sostenible, porque luego todo es desarrollo sostenible, cuando por definición el desarrollo lo tendría que ser. Sí. Hablamos de ambientes muy complejos, pero también hay cosas sencillas, que es lo que les estaba comentando con la anécdota que les referí de la buena plomería. Sí. Pero como eso, el agua tiene ejemplos. Sí. Y les quiero referir un cuento para completarles la anécdota. Es un cuento de Edgar Allan Poe. El cuento se llama La carta robada. Hay una carta que compromete a un político. Se sabe quién tiene la carta. Sí. La policía sabe quién tiene la carta y van a buscar la carta y no la encuentran. El dueño de la carta, el dueño de la casa sabe que van a buscar la carta y sale en las tardes a pasear el perro. Cuando están desesperados, el director de policía va con un periodista amigo de él que es muy bueno y él va y le trae la carta al día siguiente y se la entrega. Y le dice, ¿dónde estaba? ¿Saben dónde estaba la carta? Sobre el escritorio. O sea, era tan obvio. Llegan los chicos de la PGR, piensan que la carta está aquí en los plafones y destruyen los plafones. ¿Sí? No, la solución era obvia. ¿Sí? Y la agenda del agua es así, está plena de experiencias, de proyectos que ni siquiera requieren las grandes cantidades de dinero, solo requiere meterle sentido común. Lo que les dije de la plomería no es una broma. Les dije hace rato, y me parece, lo quiero repetir aquí, ¿cómo podemos fortalecer a la SILA? Sí, yo tengo estudiantes que como servicio social, en toda la cuenca del Bravo, me pusieron el patrón de asentamientos poblacionales a nivel de localidad. Sí, no costó un peso. Al comisionado Salmón le entregué el documento en persona, físicamente en papel, en persona, le voy a dar la versión electrónica, se lo voy a actualizar al 2015, le voy a mandar el archivo electrónico, y este semestre que empezó el martes, tengo alumnos que van a hacer un análisis de eso. Sí, no le cuesta nada a nadie. Sí. Hacer un servicio social que tenga cierto sentido, pues. Hacer tesis de grado que no esté entre las camarillas de los investigadores, ¿sí? Que van a conducir a ningún lugar y que no pueden invitar a directores de tesis externos que saben del tema y que se la están repartiendo como rebatinga, tesis de grado a menudo mal escritas, que si tiramos la mitad de ellas, este país no va a perder gran cosa. ¿Por qué no hacemos una agenda nacional de investigación para apoyar a nuestras instituciones? ¿Sí? Entonces, en ese sentido, si la SILA, como estoy completamente convencido, ha contribuido con este país, la Comisión ha contribuido con México y el Tratado ha contribuido con México, tendríamos que hacer un movimiento para apoyar su trabajo. Cuando hablamos de una mayor profesionalización y responsabilidad, eso se aplica también, espero no ofender a nadie, al movimiento ambientalista. El movimiento ambientalista fue muy positivo en los últimos acuerdos del Colorado. Fue muy importante que México y Estados Unidos se unieron para liberar volúmenes de agua y restaurar la ciénaga de Santa Clara. Pero hay un ambientalismo también que es muy irresponsable y que está mal informado, ¿sí? Y que se va a la retórica. Cuando están los foros de candidatos al gobierno de Nuevo León, hay un panel y un colega ambientalista muy prestigiado. Pues lo que dice es que ¿por qué vamos a traer más agua de fuera si la ciudad ya pierde el 30%? Le tuve que decir
que no sabe del tema, que está desinformado. Monterrey no pierde el 30% del agua y la Ciudad de México no pierde el 50% del agua que dice Sergio Sarmiento en sus editoriales. Sí, es una fuga física. La fuga física del área metropolitana es como del 5.7%, pero hay un concepto que se llama el agua no contabilizada. Ese es el 30% y ese es el 50%. El asunto es que parte de esa agua no contabilizada es consumo social, es gente que no la está pagando pero la está consumiendo. Es gente que está en oficinas públicas, en oficinas de gobierno, que están consumiendo el agua, no la están pagando. Hay pérdidas naturales en la red primaria, en la red de los tubos grandes, hay pérdida natural y hay pérdida también en la micromedición. Los medidores, después de ciertos años, subregistran los consumos, ¿sí? Pero reemplazar un medidor implica entonces entrar a una licitación. Y si la compañía que no ganó el concurso se incomoda, entra la burocracia y entra la impunidad y entra la corrupción. Entonces no es tan sencillo, ¿sí? Entonces pensar que al recuperar las pérdidas evitamos el traer agua externa, ¿sí? Eso es un error. Tampoco estoy sugiriendo que no hagamos la tarea interna y optimizar el agua que sí se tiene y hacer un manejo muy profesional de la demanda. Pero en el largo plazo, eso puede ser insuficiente y cuando tengamos la sequía, porque regresan, las sequías regresan, toma a la gente sin preparación. Y entonces a quienes vamos a estar maldiciendo es a la gente que no hizo los proyectos a tiempo. Tenemos que meternos a la historia, ¿sí? De entender de historia. El libro que les referí, de Agua para Monterrey, es un libro fascinante que trae un cúmulo de lecciones y de esperanzas también de que es posible avanzar, ¿sí? Y sí, se requiere una formación multidisciplinaria, ¿sí? No está al alcance ni entender los problemas ni las soluciones, están al alcance de una sola disciplina ni de una sola persona, ¿sí? Pero hacerlo con seriedad. Tengo un colega que cínicamente dice que el trabajo multidisciplinario en realidad se convierte en trabajo indisciplinario porque cada quien hace lo que se le da la gana. Déjenme terminar diciendo, hablábamos en la mañana de la importancia de la educación y de la cultura. Y bueno, me da mucho orgullo que en esta sala hay una niña que mañana cumple 8 años y que piensa que va a ser una científica que se va a dedicar al ambiente, porque en su mentalidad de niña piensa que si no lo hace, entonces ¿quién lo va a hacer? Y le queda claro que va a hacer un doctorado en ingeniería de materiales para entonces ser una diseñadora de modas que usa materiales amigables con el ambiente. Sí. Entonces, pues mi pequeña Marinette que está aquí, que me acompañó, pues es un ejemplo de que le tenemos que invertir en los niños. Ya el doctor Rivera anoche tuvo el gran privilegio de conocer a mi pequeña y de lo maravillosa niña que es. Y sí quería cerrar con eso porque a menudo estos trabajos académicos de tantas conferencias, de tantos papers, dejan a las familias en segunda, tercera y cuarta prioridad. He querido hacer una gráfica, pero creo que va a ser horrible, no la quiero construir, de ver en el SNI los niveles 2 y 3 contra las tasas de divorcios, sí, y de estrés y de consultas médicas. Sí. Entonces la familia importa y la familia importa mucho. Les agradezco su paciencia. Hice menos del tiempo que yo tenía. Finalmente heredamos este rezago. Lo habría hecho antes, ¿sí? Como quiera, si les hubiera visto ya signos de que se quieren ir. Entonces, les agradezco mucho su atención y fue un privilegio estar aquí y espero que les haya sido de utilidad. Muchísimas gracias, doctor Aguilar. Valiosa ponencia, elementos para reflexionar sobre ese tratado de aguas del 44 con Estados Unidos, ¿no? Y también todo lo que ha significado el crecimiento urbano descontrolado, la corrupción en el norte del país, etcétera. Y por supuesto también poner en la mesa el papel de la SILA, que es muy importante, es una institución ejemplar en todo el planeta, yo creo. Y bueno, yo creo que también tendremos que reflexionar sobre esos temas.
Le quiero agradecer, el tiempo lo administró muy bien. Yo estoy muy apenado, pero el día de hoy amanecimos con un clima británico que hace que toda la ciudad colapse, porque no estamos acostumbrados al clima de ese tipo, ¿no? Pero bueno, son los resultados del huracán y entonces esto hizo que se retrasara la agenda del día de hoy en nuestro foro. Yo voy a abrir solamente una ronda de preguntas. Discúlpenme, por favor, y me gustaría que fuera esa ronda de preguntas muy puntuales, porque después de eso tenemos que llevar a cabo nuestro receso para comer y después regresar y reanudar nuestra siguiente conferencia magistral, que es del doctor González Villarreal, y posteriormente nuestro segundo panel. Por favor, por allá hay una pregunta. No quiero quedarme con la confusión de su comentario. Solamente repetir nombre, de dónde venimos y la pregunta, por Alessia favor. Cachadurian, estudiante de posgrado en agua subterránea aquí en la UNAM. Entonces, dice, ok, sí, obviamente Monterrey es muy importante. Supongo que hizo alusión con esto de traer agua para Monterrey, ¿no? Al proyecto de trasvase que todavía está un poco parado. Yo preguntaría, con lo que hemos visto en la mesa anterior, si el agua subterránea en el territorio que ocupa hoy Monterrey no podría ser una solución en lugar de hacer un trasvase de cuencas del agua superficial. Muy bien. Juntamos las preguntas, doctor. ¿Alguna otra pregunta? Gracias, doctor, por su presentación. Joel Carrillo, Instituto de Geografía. Me viene a mover el piso, como dicen por ahí, cuando dice usted que los números de pérdidas no son los correctos, lo cual no me llamaría mucho la atención, bueno, no me sorprendería, diría yo, porque cuando se hace un modelo sobre la Cuenca de México no le cabe el agua que dice que se está perdiendo. Entonces, pero lo que también llama la atención es que después, acabando usted de hablar de pérdidas, dice, bueno, por lo tanto la demanda que estamos teniendo, y siguió con su conversación, pero aquí el contexto va en que cuando vemos la definición de todos estos términos, nos están confundiendo más que ayudando. Sí, claro. Sí, de eso se trata, doctor. Y cuando decimos demanda, tenemos que recordar que demanda para la Comisión Nacional del Agua es el agua que se utiliza o que necesita una ciudad, más las pérdidas. Y entonces, si nos pudiera aclarar estos términos o dónde buscar y sobre todo qué hacer para poder aliviar esta situación, ¿no? Porque creo que esta falta de información o esta desinformación lleva a una confusión extraordinaria. Yo me tocó, creo que hubo la última vez que fui a Los Pinos, digo, es porque invitan a todos los investigadores y ahí van los que quieren, y porque iban a hablar sobre el agua, y el presidente Zedillo y el presidente del Comité de Aguas de México, que así le llaman, hablaron que las pérdidas a nivel nacional en todos los sistemas eran del 40%. Entonces, me gustaría saber cuál es la realidad, al final de cuentas, qué podemos hacer. Gracias. Muy bien. Buenas tardes. Rafael Huizar, del Instituto de Geología. Quiero preguntar acerca de este esquema que ha presentado usted, en donde espacio, tiempo y donde usted interrelaciona varias facetas. En principio, la parte ecológica, las instituciones, la política y el resto de la población desglosada en muchas actividades. Siempre se ha planteado el crecimiento de los pueblos, las ciudades. Se supone que debe ser en parte en base a saber qué capacidad de crecimiento tiene en función de las disponibilidades de bienes y recursos. Para usted ahí, en el caso de Monterrey, ¿qué aplicaría de ese esquema que usted presenta para justificar si Monterrey debe seguir creciendo y deba seguir trayendo agua de otros sitios? Finalmente, una pregunta para
el estudiante de UTEP, por favor. Hello, my name is Dominic Chacon from El Paso, Texas, and you talked about flexibility in institutions and how we need to adopt smarter policies that addressed environmental issues in a multidisciplinary approach. How do we go about adopting these policies when the institutions that need to be flexible still value profit before people? How do we talk about environmental issues without addressing the exploitive measures of capitalism? How do we go about reframing the way we view economic growth while using sustainable development as a framework? Thank you. Muy bien. Sí, voy a tratar de hacerlo lo más breve posible. Les agradezco las preguntas y que a pesar de lo tarde que es, todavía se hayan quedado para formular las mismas. En el caso de la primera pregunta, Elizabeth, ¿se llama usted? Elizabeth, ¿me dijo? Alisa, bueno, su pregunta es muy interesante, muy importante. Quizás por la prisa, no quiero dar la impresión, déjenme subrayarlo, de ninguna manera significa que se tengan que hacer los trasvases per se. De ninguna manera. Lo que significa es hacer las cosas de manera responsable. ¿Sí? Lo que estamos haciendo ahora con el nuevo organismo, el nuevo gobierno del Estado. ¿Sí? De hecho, estamos actualizando el libro que les enseñé, lo estamos actualizando, lo vamos a sacar en papel. ¿Sí? El gobierno del Estado está haciendo planteamientos más de corto plazo. Sí, y hay acuíferos que sabemos o que pensamos que están subexplotados y se van a trabajar. Pero esos acuíferos van a dar volúmenes pequeños. ¿Sí? Estamos pensando en una pequeña presa todavía en territorio de Nuevo León para no depender y no tener que entrar en conflicto con otro estado. ¿Sí? Pero esa presa, que se llama la Presa Libertad, esa es una solución, está pensada para una solución de unos 4 o 5 años. En el largo plazo, la ciudad va a necesitar una fuente segura. Y segura, quiero subrayar la palabra, es como un seguro. Compramos un seguro pensando que no lo vamos a usar. Es como un seguro. Y como se lo he comentado a varios colegas, cuando salen estos temas que son tan polémicos, yo soy profesor, pero también soy usuario. Y como usuario, yo puedo sacar la cartera y puedo pagarle al organismo operador el recibo de agua si me garantiza que yo voy a tener el agua porque quiero que mi hija y mis hijos tengan agua. ¿Sí? ¿Qué significa? Claro, ver el agua subterránea, ver los pequeños volúmenes, incrementar más la política de precios donde sea necesario, pero también aquí hay límites, porque en economía tenemos un concepto que se llama las elasticidades, y ese concepto, no les quiero dar esta discusión economicista arrogante, porque los economistas tienden a ser muy arrogantes, ¿sí? Lo que significa es cuánto tendríamos que subir el recibo para que se refleje en el consumo. Y en ciertos estratos tiene que ser tan alto, pero tan alto, porque de otra manera no va a tener ninguna implicación. La gente va a seguir llenando sus albercas. Tendrá que entrar a otro tipo de soluciones para eso. Y hablando del consumo, déjenme prestar la pregunta que me hace el doctor Carrillo con toda razón. Estos temas sí pueden confundir. A menudo confundimos, incluso a nivel de profesionales, lo que es demanda con lo que es consumo. No son conceptos sinónimos. ¿Sí? Se está consumiendo un recurso, pero la demanda puede estar por encima, es algo de economía elemental, pues, de no confundir las cosas. Termino su pregunta. Sí, el agua subterránea puede ser y va a ser seguramente una fuente en un portafolio grande que estamos estudiando. Y vamos a crear un modelo de optimización que el organismo operador no tiene. Sigue, en muchos sentidos, a pesar de ser un organismo rico y próspero, sigue siendo todavía una cosa más artesanal. ¿Sí? Requiere de modelaje científico para decir en qué condiciones nos conviene tener más el agua de la presa. De hecho, el cuchillo pierde más agua por evaporación que el agua que le da Monterrey. Entonces, ¿qué implica tener un modelo, un tablero? Y le vamos a construir un sistema de indicadores en que con 5 indicadores le dé la salud del organismo operador. No necesitamos más, pero cada indicador tiene a su vez otros subindicadores abajo. ¿Sí? Entonces, bien, la segunda pregunta, sí, está para confundir, incluso con los financieros. Hay un término en inglés que se llama non-revenue water, que es el agua que no está siendo ingresada financieramente al organismo operador. Entonces, entre el agua no contabilizada, que es la fuga física, la fuga en la red primaria, la fuga en la red secundaria, el consumo clandestino, porque hay consumo clandestino, la subfacturación, todo eso forma el agua no contabilizada. Pero hay un concepto que se llama agua no ingresada financieramente, que es el inglés que les dije de non-revenue water. Entonces, preguntando con los financieros, le digo, oye, Alberto, dime de finanzas, ¿qué es revenue? Y lo que me dice no me convence. Entonces, sí, estamos confundidos. Sí, lo que usted dice tiene razón, a menudo estamos confundidos. Sí. Lo que sí le puedo decir es que estas cifras, cualesquiera que sea,
La Ciudad de México no pierde el 50% de su agua en las fugas físicas, en las tuberías, eso se lo puedo garantizar. Lo que significa es que hay gente que no la está pagando y en todo caso es una pérdida financiera. Y se tendría que trabajar para corregir esa pérdida financiera. ¿Sí? La pregunta del profesor Rafael, el esquema multidimensional y la capacidad de crecimiento de Monterrey, de si debe seguir creciendo o no, déjeme contestárselo con lo siguiente. Hace más de 40 años vi un artículo de Metrópolis Asiáticas. ¿Y qué estaban diciendo? Vamos a crecer, ¿cuáles son los escenarios de crecimiento? Entonces lo que dijeron, casi que hagamos lo que hagamos, la ciudad va a seguir creciendo, porque no nos preparamos para ese crecimiento y actuamos en consecuencia. ¿Sí? La ciudad de Monterrey va a seguir creciendo, demanda fuerza laboral, tiene muchos migrantes incluso del Distrito Federal. Antes era migración más regional, hay mucha migración del DF. Prepararse en escenarios poblacionales igual diseñados de manera más científica, no solamente tomando los datos de CONAPO y escenarios de crecimiento poblacional, que no refleja una función más científica para estimar el crecimiento poblacional, pero se tendría que preparar para un escenario en que más agua se va a necesitar. ¿Sí? Y decirle al consumidor, con información profesional. Eso se tocó en la mañana. Aquí hay para los comunicadores tarea pendiente. Los asuntos del agua se tienen que comunicar de manera profesional, no cuando está la crisis. ¿Sí? Yo no lo enfrenté, pero ustedes, ingeniero Rascón, ustedes lo enfrentaron todos los días, la crisis del 2001 y las crisis subsecuentes, y de ver en los medios. De hecho, hace poco, el acta que le da vigencia hasta el 2017, ¿sí? Del acta 319, ¿sí? Se decía en los periódicos que el acuerdo ya se iba a terminar y que había que ponerse pues, muy preocupados por eso. Eso no es así, pero están los periódicos. ¿Sí? Ahora, ¿por qué están los periódicos y por qué los periodistas no pueden comunicar bien? Nos tenemos que ir hacia atrás. Creo que es una profesión que está mal pagada y que en el fondo, déjenme ser un poco, ir un poco al cinismo, tenemos muchos periódicos, por lo menos en este país, que no les interesa formar opinión pública, que no les interesa informar y comunicar bien, les interesa vender, les interesa la noticia, no tienen un compromiso con este país. ¿Sí? Pero se requiere otro tipo de profesional. ¿Sí? Tenemos que hacer diplomados en cuestiones del agua, diplomados especializados, ¿sí? pero entran a un contexto donde ese conocimiento no es valorado. Y la última pregunta, yo con eso terminaría, la pregunta de nuestro estudiante del Paso. Cuando hice este diagrama que les mostré ahorita, una noche previa estoy en una ciudad escocesa que se llama Dundee. Tiene una universidad que tiene un programa en agua y petróleo. Hace varios años de eso. Estaban todos estos proyectores de acetato que ahora se ven como prehistoria. Claro, varios tenían mucha resolución, mejor que la tecnología de ahora. Entonces, en una servilleta de Pizza Hut, hay cosas que me gustan mucho de la globalización. Yo fui mal educado de niño para comer. Entonces, en la noche quiero buscar un restaurante, tengo hambre, y a lo lejos vi Pizza Hut, me fui. Y mientras me está sirviendo la pizza, en una hoja, una servilleta de papel, hice los primeros trazos de ese diagrama que vieron. Y al día siguiente, cuando lo mostré, me dice un profesor de Estados Unidos, me dice, es que en tu diagrama es imposible modelar eso, porque lo que no les dije, lo que tenemos que hacer de ese diagrama multidimensional es modelarlo. Y entonces, si el producto, si la economía crece 2%, ¿cómo arrastra el sistema? Y si se reduce 3%, le va a pegar el presupuesto. Y va a haber menos dinero para el campo y menos dinero para el sector agua. ¿Cómo modelamos el sistema? Y lo que él me dijo es que eso es imposible de hacer. Dice, lo que vale la pena es irnos por pedacitos y por eso hacemos pedacitos. Por eso hacemos pedacitos. ¿Sí? Y ser bueno en lo que se hace. Porque a menudo pensamos que con saber de todo es muy bueno. No, el trabajo multidisciplinario no está eximiendo la necesidad de la especialización. Y tenemos que tener gente experta en agua subterránea como universo, y dentro del agua subterránea se abren otros universos. ¿Sí? Si necesitamos estudiantes que sepan de política, que sepan de administración, que sepan de geografía. Quizás más grave, que sepan escribir y que sepan leer. ¿Sí? No les quiero decir las cifras del examen PISA, que son una tragedia. Que son una tragedia. ¿Sí? Pero sí podemos avanzar por partes. Y al final del día, sí podemos avanzar conocimientos y sí sabemos muchas cosas. ¿Sí? Así avanza la ciencia, aprendiendo en pedazos y añadiendo a ese edificio las cosas que sí sabemos. ¿Cierto? Muchísimas gracias. Reanudamos entonces nuestras actividades académicas del día de hoy, del Foro Internacional, las asimetrías en la
regulación y gestión del agua subterránea en América del Norte hacia un esquema integral en México. Les agradezco de nuevo su presencia y nos toca entonces escuchar la ponencia magistral de un invitado de honor, el doctor Fernando González Villarreal, que a nombre de la dirección del CISAN, la maestra Silvia Núñez, le quiero expresar nuestro más sincero agradecimiento por acompañarnos el día de hoy aquí en el Centro de Investigaciones sobre América del Norte. El doctor Fernando Jorge González Villarreal es ingeniero civil con mención honorífica por la Universidad Nacional Autónoma de México, maestro en ciencias y doctor en ingeniería por la Universidad de California en Berkeley. Es investigador titular de tiempo completo en el Instituto de Ingeniería. Se distingue como el primer director general de la Comisión Nacional del Agua y presidente fundador del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua. En el ámbito de las organizaciones internacionales, destacan su posición de asesor principal de agua y desarrollo rural en el Banco Mundial y miembro del Comité Técnico de la Asociación Mundial para el Agua. Ha sido presidente del Colegio de Ingenieros Civiles de México y de la Asociación Mexicana de Hidráulica y protesorero de la Academia Mexicana de Ingeniería. Entre los premios que ha recibido destacan el Warren Fuller, que otorga la American Water Works Association, la presea al mérito por la Asociación Nacional de Empresas de Agua y Saneamiento de México, el Premio Nacional de Ingeniería del 2013 por la Asociación de Ingenieros y Arquitectos de México y la Medalla Nezahualcóyotl por la Asociación Mexicana de Hidráulica. Actualmente el doctor es coordinador técnico de la Red del Agua de la UNAM. Doctor, muchísimas gracias y de nuevo le reitero nuestras disculpas por estos desajustes logísticos que se han presentado el día de hoy en el foro. Por favor, doctor. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes a todos ustedes. Muchas gracias. Les agradezco mucho al CISAN, a su directora, la doctora Silvia Núñez. Esteban Gonzalo, muchas gracias por invitarme a platicar con ustedes esta tarde. Les voy a tratar de hablar un poco sobre la gestión del agua subterránea en México y más que otra cosa de los acontecimientos recientes que hemos tenido aquí en nuestra universidad. Organizamos el año pasado un seminario para el manejo del agua y la recarga, el ISMAR, y algunas de las conclusiones internacionales que se derivaron de nuestra reunión en el ISMAR. Ay, muchas gracias, sí. Les voy a tratar de relatar esto al final. Pues permítanme entonces muy rápidamente entrar en materia y vamos a empezar hablando sobre el agua subterránea en el mundo, un poquito algún recuento de cómo están las cosas en el mundo. El agua subterránea en México, principios de la gestión del agua subterránea y las acciones de sustentabilidad del agua subterránea que estamos pensando para el país. Entonces, el volumen que tenemos en los almacenamientos subterráneos en el mundo es verdaderamente gigantesco. Si ustedes ven aquí, 15.3 o 60 millones de kilómetros cúbicos. O sea, en México la disponibilidad anual de agua es de 450 mil millones de metros cúbicos, o sea, son 450 por 10 a la 9, que son los kilómetros cúbicos, es lo que anualmente fluye por todos nuestros ríos y sale de los acuíferos. Pero solamente se extraen de ese almacenamiento tan grande 1000 kilómetros cúbicos, o sea, el doble de lo que tenemos de escurrimiento medio anual en todo el territorio nacional. Es una cantidad muy importante. Y aquí tienen ustedes de cómo se da esa distribución y cómo se utilizan estos 1000 millones. 67% son para uso agrícola, el 22% para abastecimiento público y 11% para la industria. Y acá tienen ustedes la extracción por países. Desde luego la India y China son los que por mucho extraen más, y una buena parte es para poder cultivar las tierras. La mayor parte de sus alimentos y producción agrícola viene de distritos de riego y del uso de aguas subterráneas que complementa a los grandes distritos de riego
70 millones de hectáreas en China y otras tantas un poco más en India, comparados con 6 millones de hectáreas que tenemos en México de riego. Y aquí están las extracciones entonces de lo que tenemos en México, una extracción de 29 millones de metros cúbicos. Acá, si ustedes logran ver esta transparencia, tenemos en rojo donde se encuentra la mayor extracción de las aguas subterráneas. Una buena parte en India, si ustedes viajan por la India, en los 70 millones de hectáreas de distritos de riego construidos por los ingleses hace mucho tiempo, la verdad es que se complementa el riego de muchos cultivos, se complementa con la extracción de aguas subterráneas totalmente desorganizada, en muchos casos con la sobreexplotación de los acuíferos. Algo similar sucede en China, pero también en Estados Unidos, en esta parte central, está el acuífero de Ogallala, y esto ya tiene también una desgobernanza, podríamos decir, porque tiene un aumento muy grande de la sobreexplotación de ellos. Y en México, estas partes rojas que ven ustedes también son explotación de las aguas subterráneas, que también tiene sus problemas en nuestro país. Aquí hay una distribución más de las aguas subterráneas por regiones. Entonces, la que más extrae nuevamente es Asia, y una buena parte tiene que ver con la producción de alimentos de esta región del planeta, y realmente resuelve una buena parte de los problemas de hambruna que se tuvieron sobre todo en la India y en el sureste asiático por ahí de los 70s. En México, entonces, es una referencia para que tengamos una ubicación de qué estamos hablando: 2 millones de kilómetros cuadrados, la cuarta parte de lo que es Australia, Brasil o China, o los Estados Unidos, 2.500 municipios más o menos, 123.5 millones de habitantes, y tenemos entonces 59 áreas metropolitanas, concentran el 57% de nuestra población. O sea, en los 70s teníamos un México rural, hoy tenemos un México urbano que continúa aceleradamente hacia una urbanización creciente. No digo siquiera que sea lo más conveniente, pero esto es la realidad del país. Entonces tenemos 59 áreas urbanas que concentran el 56.9% de la población. Tenemos aproximadamente 1.000 poblaciones de más de 10.000 habitantes, que concentran como 2/3 partes de la población, y el resto están dispersas en algo así como 200.000 comunidades rurales. Este es realmente lo que tenemos en México. Y por hablar de algo, si ustedes quisieran hacer realidad, o si quieren seguramente, yo también, hacer realidad el derecho humano al agua, tenemos que atender entonces las grandes concentraciones, las concentraciones medias, y finalmente esta gran variedad de pequeñas comunidades en donde el servicio se establece a través de organizaciones comunitarias. El agua superficial, tenemos 61% de uso consultivo, y de aguas subterráneas tenemos 38.7%. Usamos para uso agrícola el agua 77% para agricultura, 14% para usos urbanos, 4.2% para la industria y alrededor de 5% para la generación de energía eléctrica. Entonces tenemos una gran concentración del consumo del agua en la agricultura y posteriormente los usos del agua. Yo les diría que en buena parte el valor de los acuíferos de México es que de esta parte, o sea, de la superficie total de riego, que son alrededor de 6 millones de hectáreas, la tercera parte es con aguas subterráneas. Ya podría decirles que alrededor de un 20%, quizá 30% de los alimentos de México provienen del aprovechamiento del agua subterránea. De las ciudades, estimamos que el 70% del abastecimiento proviene del agua subterránea, y de la industria otro tanto. También hay algo para la generación de energía eléctrica. Por ejemplo, alguna de las plantas termoeléctricas del Valle de México se abastece también con aguas subterráneas. O sea, con eso quiero decirles
el gran valor que tienen las aguas subterráneas para el desarrollo y el bienestar de la población de México. Esta es una gráfica que seguro ustedes han visto. México tenemos una pésima distribución de la población si la relacionamos con el uso del agua, con la ocurrencia del agua. Tenemos en esta parte del país aproximadamente el 69% del Producto Interno Bruto y solo el 30% del agua. En cambio, en el sureste, estoy al revés, el 69% del agua está en el sureste y solo el 31%, el 77% de la población está en las zonas secas de México y solamente tenemos el 23%. Aquí tienen ustedes las precipitaciones, la mitad del país, tenemos realmente unas zonas áridas o semiáridas, y en esta mitad del país en general podemos decir que ya estamos hoy utilizando la totalidad del agua técnica y económicamente disponible. Quiere decir que cualquier uso adicional en esta área tiene que ser con una reasignación de otros usos, una transferencia de entre unos usos y otros usuarios. Y no solamente es una distribución desigual en el espacio, sino también en el tiempo. Concentramos en casi 4 meses alrededor del 80% de la precipitación que tenemos en el país. Tenemos 653 acuíferos, casi 2 millones de hectáreas de riego, 50% de la demanda industrial y el 70% de las ciudades. De estos acuíferos, hace muchos años cuando yo empecé a estudiar los acuíferos de México, decíamos que había alrededor de 30 acuíferos que estaban en equilibrio o llegando a ser sobreexplotados. Hoy a veces oigo 106, a veces oigo 108, pero el número crece todos los días. Entonces tenemos un problema básico de sobreexplotación del agua subterránea que se plantea, además de esta sobreexplotación, tenemos indiscutiblemente un déficit de información y problemas que tienen que ver con la calidad del agua a largo plazo o en el corto plazo. La explotación del acuífero de la Ciudad de México y del Valle de México está redundando en problemas de calidad en muchos de los sitios en donde estamos abasteciendo a la población. Y probablemente también tenemos un problema de que no gestionamos los acuíferos en conjunto con el resto de las aguas superficiales. Las expresiones de este problema, yo diría el problema de no sustentabilidad en el aprovechamiento de los recursos, probablemente sea el más crítico de todos, el del agua subterránea. En el Valle de México tenemos el doble de extracción de lo que estimamos en la recarga, y en buena parte de ellos, de los acuíferos sobreexplotados, tenemos impactos negativos que tienen que ver con el rendimiento de los acuíferos, incremento de costos de bombeo, intrusión salina, hundimientos, etc. Quisiera platicarles ahora de los principios fundamentales que acordamos a nivel internacional para poder plantear la gestión de los acuíferos y que hemos adoptado en México, y yo les diría que están en camino de ser aceptado y practicado, espero, por una buena parte de los países del mundo. En México vinieron alrededor de 20 países, discutimos estos principios y finalmente llegamos a ellos. Entonces hablemos de la relevancia del agua subterránea, de la cual ya he hablado. En México y en el mundo, los recursos de agua subterránea, yo diría probablemente son más importantes que los recursos de aguas superficiales, si es que podemos dividirlos. Entonces, al menos podríamos decir que tienen la misma importancia los recursos que están en el subsuelo de aquellos que vemos en los ríos. El segundo es de sostenibilidad, o sea que los acuíferos deben ser aprovechados en forma sustentable. El tercero es el conocimiento de cada uno de ellos. El cuarto es la integralidad, o sea que debemos de gestionar, manejar los acuíferos y planear su uso para que podamos utilizarlo en conjunto con el agua superficial y también en relación con la demanda que tenemos de los distintos usos. El número 5 es buscar que atendamos el problema de la recarga, tanto de sostener la recarga natural
como de inducir recarga artificial utilizando desde luego las modernas técnicas de tratamiento y de almacenamiento de las aguas. Y finalmente, el sexto principio tiene que ver con la información y participación pública en el aprovechamiento de un recurso que en México es propiedad de la nación. Quisiera probablemente irme un poco atrás y ver el nivel internacional, y podríamos decir que el régimen de propiedad de las aguas y de administración de las aguas es diferente en los países del mundo. Para decirlo así, hace ya muchos años, probablemente 300, 200, llegamos al agua subterránea a través de la minería y llegamos al agua superficial a través de la hidrología de aguas superficiales. Algún día con los compañeros españoles, ellos decían que España tenía una hidroesquizofrenia. Quiere decir que por un lado manejan las aguas subterráneas y por otro manejan las aguas superficiales. En cierta medida, yo creo que también en todos los países tenemos algo de hidroesquizofrenia, pero la realidad es que en México vamos, creo que todos los días, llegando más a un manejo integral. Y si vemos América del Norte, México, la propiedad del agua es propiedad de la nación, incluyendo las aguas subterráneas, aunque parezca una contradicción en el artículo 27 constitucional. Eso se ha corregido con jurisprudencia de la Suprema Corte y hoy podemos decir que las aguas en general en México son propiedad de la nación. En Estados Unidos, las aguas superficiales son propiedad de los estados y no es igual el régimen de California que el de Texas o el de Nuevo México. Entonces, las aguas subterráneas en una buena parte de estos estados son propiedad de los que tienen la propiedad superficial del agua. En México esto no es así y la propiedad del agua subterránea es también propiedad de la nación. Entonces, eso hace una gran diferencia en cómo manejamos los acuíferos en México y cómo los manejan en Estados Unidos, en Canadá o en Australia, donde también son las provincias las que son responsables de este manejo. Entonces, vamos un poco sobre estas partes. Primero, el de relevancia, creo que ya he estado hablando de ello. Y en estos principios que ustedes, no sé si los tenemos por acá, no tenemos, yo se los puedo mandar si me dan sus referencias para que puedan ser distribuidos, pero aparecen en la página de la Red del Agua de la Universidad, www.agua.unam.mx, y se entran ahí a los principios del manejo de acuíferos y básicamente al ISMAR, entonces van a encontrarse con ellos. Entonces, uno de los problemas fundamentales del agua subterránea es que es un recurso común y por lo tanto sujeta a la tragedia de los comunes. Es decir, que tenemos una característica en donde la exclusión de cualquier usuario que esté conectado al acuífero es difícil y que además tenemos una rivalidad alta entre usuarios. Entonces, estos son los bienes comunes y hay una referencia importante para decir que un bien común es difícil de administrar y por lo tanto también nosotros tenemos estas dificultades que no son solo de México, sino del mundo. Tenemos además el desafío emergente del cambio climático, el crecimiento de la población y la urbanización. El caso más crítico, yo creo, es el del Valle de México, que podríamos comparar con algunos de los aspectos más críticos del mundo en el manejo de las aguas y de las aguas subterráneas. El segundo principio de la sustentabilidad, estamos hablando de algunas evidencias sobre la reducción de los niveles de la capacidad de almacenamiento. Estos 108 acuíferos que hoy andamos como sobreexplotados, no es que haya sido una falta de atención, digamos, la primera referencia en México la hicimos por ahí de 1975, 76, donde hay una conferencia sobre la sobreexplotación de los acuíferos que se hace en México, y yo creo que a partir de entonces empezamos a trabajar en la costa de Hermosillo sobre un problema de sobreexplotación, y aparte de eso, de la degradación de la calidad, ya sea porque
estamos tomando aguas que tienen mayor edad o porque estamos hablando también de la intrusión salina o bien pérdida de manantiales, un problema de subsidencia del suelo, de grietas en general que tenemos en muchas partes, incluyendo el Valle de México, y la necesidad de definir ¿qué dice acá? Un periodo para establecer la sustentabilidad. Los que hemos venido trabajando sobre el Valle de México, pensamos, por ejemplo, que para llegar a equilibrar la extracción con la recarga necesitamos no menos de 15 años de un programa intensivo y integral para poder llegar a un acuífero sustentable. Entonces, el segundo principio es la sustentabilidad y a nivel internacional se dice parar la sobreexplotación de los acuíferos. El tercero es el conocimiento. La realidad es que a nivel internacional, y México no se queda atrás, estamos dedicando muy pocos recursos para el conocimiento preciso de nuestros almacenamientos subterráneos. O sea, necesitamos tener una mayor certidumbre sobre cuáles son las extracciones, sobre cuáles son las formaciones geológicas en donde tenemos los acuíferos y sobre nuevas herramientas y tecnologías para poder conocerlos mejor y poder evaluar distintas políticas y prácticas de su manejo. La integralidad, he hablado sobre eso, de un marco regulatorio, de una planeación. El pedacito de la última, por favor, en nuevas herramientas y tecnologías. ¿Qué explicó usted? Esa parte me perdí. Mire, para poder conocer mejor los acuíferos, necesitamos tener datos físicos y hay algunas tecnologías que nos permiten con herramientas de detección remoto, de empezar a trabajar sobre ello. Podemos tener mejor inferencia de cuáles son las formaciones geológicas en cada sitio. Y más allá de eso, tenemos las herramientas de modelos matemáticos que nos permiten modelar y tratar de ver con una buena calibración, ir conociendo con mayor precisión los acuíferos. Cuando hablamos de integralidad, estamos hablando de que la planeación no se circunscriba únicamente al agua subterránea, sino que veamos su marco regulatorio también, un marco regulatorio claro. Lo hemos discutido con la doctora Carmona, que realmente no podíamos separar el marco regulatorio del agua subterránea del marco regulatorio de las aguas superficiales. Y que podamos tener una corresponsabilidad en el manejo de los acuíferos de los distintos niveles de gobierno y que podamos tener también instrumentos de mercado como bancos de agua y un sistema de transferencia de derechos que nos permita en el tiempo ir haciendo que tengamos el uso más conveniente de las aguas subterráneas y ir ajustando al mismo tiempo la extracción a la disponibilidad. Estamos hablando de un principio de integralidad, entonces, para poder hacer estos planteamientos que desde luego son a futuro. Segundo, el quinto lugar es la recarga de los acuíferos. Y aquí estamos hablando el manejo de la recarga artificial es un elemento clave para alcanzar la sostenibilidad. Realmente en México y particularmente aquí en el Valle de México tenemos algunas experiencias que datan de los 50. Hay en el poniente, es el río Mixcoac, ¿no, Angélica? En donde se empezó con 3 pozos de infiltración, una recarga del acuífero. Y hemos tenido después, en los 90, hicimos unos pozos de recarga también en el lago de Texcoco. Y después hicimos algunas otras cosas en el sur, lo hizo el Distrito Federal en la planta de San Luis. Y básicamente todos ellos dejaron de funcionar. O sea, hoy prácticamente tenemos solamente 80 pozos, pero no tienen el objetivo de recarga, sino el objetivo es de facilitar el drenaje. Entonces, de alguna manera tenemos que decir que los esfuerzos anteriores en los 50s o 60s y después en los 90s y después un poquito después de los 90s hemos llegado a que lo que se planteó entonces hoy no funciona
y que realmente necesitamos saber por qué. Entonces, entre las cosas que hemos hecho, hicimos hace poco un taller para analizar los problemas de la recarga en el Valle de México y encontramos una cosa muy importante. ¿Por qué estos ejercicios de recarga ya no funcionan? ¿Y por qué no hay nuevos? Entonces, la primera es ¿quién hace la recarga? Entonces, vamos a plantear una posibilidad es que lo hagan los particulares. O sea, una industria podría dedicarse a recargar un acuífero. Pero eso implica un esfuerzo grande porque hay una regulación muy importante, hay que llenar una serie de requisitos, trámites, burocracias y demás. Y después, pues cuesta hacer los pozos, cuesta hacer los proyectos, cuesta también el operarlos. Hay un riesgo muy importante que se llama colmatación, que es otro de los problemas que hemos tenido aquí. Pero el que recarga entonces como particular no tiene ningún beneficio. Entonces los particulares en el sistema actual que tenemos no tienen ninguna razón, ningún incentivo para decir yo voy a recargar. Tendrían que ser realmente como particulares, como industriales, contrarios a su objetivo de incremento de sus ingresos. Luego los organismos operadores también podrían pensar, como lo hizo el DF, en hacer recarga, se hizo a través de la planta de la Estrella y San Luis, dije hace rato, pero al mismo tiempo esos organismos están en una situación precaria financiera y si recargan, aquello que recargaron no tienen ningún derecho para poder volverlo a extraer. Entonces, al final de cuentas, tampoco los organismos públicos que se encargan de abastecer agua potable tampoco tienen una razón de recargarse. Y finalmente lo que podríamos decir, bueno, pues que lo haga el gobierno. Bueno, que lo haga el gobierno quiere decir que tiene que hacerlo con el dinero que pagamos todos de impuestos. Entonces, el gobierno tendría que dedicar una parte importante de su presupuesto para hacer una recarga también. Hasta ahora no ha habido tampoco los incentivos necesarios para que el gobierno mismo pueda dedicar recursos fiscales a un asunto en que realmente los usuarios no participan en su costo. Entonces, una parte muy importante de que no hayamos hecho recarga tiene que ver con estos incentivos. Y tenemos un efecto muy complicado. Vamos a hablar, por ejemplo, de la ciudad de Oaxaca. Por la ciudad de Oaxaca pasa a un ladito el río Atoyac. El río Atoyac trae los desechos urbanos de Oaxaca, que no se tratan en su mayoría, y que van pasando por el río. Alrededor del río está el acuífero que abastece a la ciudad de Oaxaca. Entonces, muy cerca del río, siguiendo su trayectoria, hay pozos para abastecer Oaxaca hasta llegar al aeropuerto. Entonces, una buena parte de esa recarga que estamos sacando por los pozos viene precisamente de aguas residuales, que se recargan en el acuífero en forma incidental sin tratar. Pero si yo quiero hacer un pozo de recarga aquí en el Valle de México o en cualquier otra parte, en Chihuahua, que hicimos un estudio para Chihuahua y otro para Hermosillo, estamos haciendo algo para el Valle de México ahora, entonces los requisitos para poder recargar son prácticamente hacer agua casi destilada. Entonces tenemos una contradicción entre la práctica cotidiana, lo que sucede todos los días, y lo que queremos hacer en la norma, como muchas cosas en nuestro país. Entonces tenemos que hacer que podamos tener un marco de referencia y además recursos para poder hacer esto. Pero además hemos encontrado en todos estos eventos internacionales que tenemos una escasez básica de investigación y también de personal que tenga el conocimiento práctico de poder llevar a cabo la recarga exitosa y poder diseñar nuestros sistemas, no solamente conceptualmente, sino realmente llevarlos a la práctica. Entonces, la recarga artificial tiene que ver con esto y tiene que ver con las plantas de tratamiento necesarias para que al recargar no vayamos a dañar o lastimar la calidad del agua de los acuíferos. Entonces, este asunto de la recarga nos ocupa hoy y estamos tratando de que sea una parte muy importante, como dicen los principios, en la gestión integral de los acuíferos. Entonces, en esta parte les he dicho que estamos haciendo un proyecto para recarga de acuíferos en Hermosillo
Y ahí estamos usando lagunas de infiltración que realmente en unas condiciones muy favorables, utilizando agua de tratamiento secundario. También en la ciudad de Chihuahua diseñamos y está en operación un proyecto piloto en la ciudad de Chihuahua para poder abastecer a la ciudad, y el proyecto piloto está operando en forma exitosa. Pensamos que ya es tiempo de que pueda expandirse tanto en Chihuahua como también en Hermosillo. Aquí hay una recopilación de cuáles son el inventario de los proyectos de recarga en México, y hay una publicación que tenemos también en la que ustedes pueden consultarla. De los proyectos exitosos son San Luis Río Colorado, el proyecto de Hermosillo, que espero se concrete próximo, y el proyecto de Chihuahua. Y acá en la Ciudad de México estamos trabajando en 2 proyectos piloto, uno en Chapultepec y el otro en el aeropuerto, el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México. Este es el proyecto que estamos planteando como meta para las recargas artificiales en el Valle de México, y desde luego también en este valle lo que tenemos que hacer es preservar los sitios de recarga natural que tenemos ahora, y que en buena parte, sobre todo en el sur y oeste de nuestro valle, estamos invadiendo con urbanización y estamos haciendo que disminuya nuestra recarga natural. Finalmente, el problema de la participación social y de la información se resume en que yo creo que para que podamos ser exitosos en el manejo del agua subterránea, necesitamos informar con mucho mayor cuidado a la población de la riqueza que tenemos almacenada en el subsuelo, y que aunque no se vea, es realmente un asunto muy importante para nosotros y las generaciones que vienen, el hacer un manejo de los acuíferos que realmente cumpla con los requisitos de la sustentabilidad y el respeto a las generaciones futuras. Si no logramos hacer una concientización, una cultura para todos, empezando por la universidad, sobre la importancia del acuífero. Nosotros aquí tomamos agua de 3 pozos, casi 2 nada más ya hoy, después de que estamos haciendo en Pumagua, de que realmente tenemos agua gracias a que tenemos una excelente calidad de agua en el acuífero y que necesitamos preservar. Entonces, algunas acciones en el medio académico para poder lograr un manejo adecuado de los acuíferos es preparar primero los recursos humanos, y necesitamos hacer que podamos en la universidad tener algunas cosas que tienen que ver con avanzar en el análisis del agua, de la modelación, sobre todo de la calidad del agua. Tenemos modelos bastante buenos que nos permiten entender y simular los flujos del agua subterránea, pero relativamente poco en relación a su calidad. Entre otras cosas, es avanzar en lo que son flujos en medios no saturados, tanto cómo funcionan desde el punto de vista físico hidráulico como desde el punto de vista de la calidad. Y allí hay una tesis muy interesante, que no es tesis, que será una tesis de doctorado de Angélica, que está por acá con nosotros. Finalmente, analizar el impacto de cambio climático en la recarga natural y la reducción de la disponibilidad, mejorar la valoración económica de las externalidades. Por ejemplo, hay algún estudio muy preliminar en donde evaluamos cuánto cuesta el extraer 1 metro cúbico por arriba de la recarga en el acuífero del Valle de México, y encontramos unos números preliminares que son alrededor de 100 pesos por metro cúbico. Estamos hablando de 10 veces más de lo que cuesta traer del Cutzamala. Entonces, realmente estamos haciendo un mal uso porque no hemos sido capaces de hacer una valoración adecuada económica de lo que nos cuesta, no solamente al gobierno, sino a todos los usuarios, la sobreexplotación del acuífero. Y aumentar la vinculación entre el gobierno, la iniciativa privada y la academia, que somos nosotros, para buscar que podamos hacer un aprovechamiento sustentable y racional, eficiente, de un tesoro que tenemos almacenado aquí en este valle y en el país en general, pero en el Valle de México especialmente, que es el acuífero. El acuífero del Valle de México es una gran fortuna
que no apreciamos los ciudadanos y que no estamos preservando para las generaciones futuras. Esto es lo que quería platicar con ustedes. Creo que el llevar estos principios fundamentales nos llevará finalmente a poder utilizar en mejor forma nuestros recursos naturales, que son verdaderamente un tesoro propiedad de la nación. Muchas gracias a todos. Le quiero agradecer al doctor González Villarreal su excelente participación en este foro. Voy a abrir, doctor, si me lo permite, una ronda de preguntas muy concretas. El doctor me ha comentado que tiene otros compromisos que atender, así que voy a abrir exclusivamente una ronda de preguntas. Les voy a pedir que se presenten, digan de dónde vienen y concretamente planteen su pregunta. Por favor. Ahorita te dan el micrófono. Hola, doctor, gracias por su presentación. Alesia Cachadurian, de posgrado en Aguas Subterráneas, Ciencias de la Tierra. No nos presentó como números, pero de un poco de lo que se sabe es que la recarga de agua pues es una técnica, una tecnología cara, y entonces me viene la pregunta si no se ha cuestionado, o el mar no se ha cuestionado, en que en el caso de nuestro país quizás sería más estratégico reducir la extracción de agua subterránea a través del bombeo, considerando que tenemos las dos tasas, las dos tarifas, tanto el sector agropecuario en México no paga el agua que extrae a la Comisión Nacional del Agua, y también la Comisión Federal de Electricidad tiene la tarifa 0.79, que reduce el costo. A mí me hace pensar que quizás deberíamos de voltear a ver en términos de cuánto cuesta la recarga versus controlar la descarga de agua subterránea en los pozos de nuestro país. ¿Alguna otra pregunta? Sí. Sí, buenas tardes. Joel Carrillo, Instituto de Geografía. Fernando, muchas gracias. Gracias, Joel. Una pregunta que creo que tú nos podrías ayudar. Siempre ha existido una interrogante respecto a cuál es el costo del agua que se está inyectando comparada con el volumen total de agua que tenemos en el acuífero. O sea, estamos inyectando qué porcentaje y cuál es el costo que esto representaría. O sea, si habría una opción más económica para evitar ese gasto, podría ser infructuoso. Gracias. ¿Alguna otra pregunta más? Sí, aquí adelante. Mi nombre es Ángel Durán, soy asesor legislativo. ¿Y cuál sería la ciudad referente hacia México o un caso exitoso en el mundo donde se maneje de manera sustentable esta recarga artificial? Sí. Atrás también hay otra pregunta más. Y Elizabeth y después el compañero. Elizabeth Benque, de la UAM Morelos. Quisiera así tener como una leve idea si se tienen en cuenta también qué tipo de impactos eso pudiera producir ambientalmente en la estigofauna del agua subterránea. Bueno, sabe que hay millones de microorganismos que cumplen su función en la parte subsuperficial, pero también a profundidades altísimas, ¿no? Muy grandes. Entonces, pues el costo pues como decía, ¿no? De alguna manera del conocimiento, ¿no? De tanto ambiental como, bueno, lo que pudiera producir eso, ¿no? Gracias. Y finalmente el compañero, por favor. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Sebastián. Vengo de la Carlos Septién. Me gustaría saber, hace un momento usted hablaba de la posibilidad de que empresas pudieran ayudar a hacer esta saneación de los mantos de la Ciudad de México.
Me gustaría saber si eso no se contrapone con garantizarla como un derecho humano, ya que sería el que paga accede a ello. Muchas gracias. Doctor, por favor, le cedo la palabra. Muy bien. Yo creo que con mucha frecuencia, también, las personas piensan que el recargar aguas subterráneas no tiene costo. Yo creo que no podemos generalizar en este momento cuánto cuesta la recarga con la recarga artificial, pero les podría dar algunos ejemplos. Lo que tenemos estimado en este momento en la zona de Texcoco, que nos cuesta recargar aguas subterráneas provenientes, por ejemplo, de las instalaciones del nuevo aeropuerto, estamos hablando del costo de inversión del orden de 50 pesos por metro cúbico. Si estamos hablando entonces de captación, conducción, almacenamiento, tratamiento, pozos de inyección y operación, estamos hablando de ese orden de magnitud. Si estamos hablando Hermosillo o Chihuahua, donde vamos a utilizar aguas de plantas de tratamiento secundario y vamos a utilizar lagunas de infiltración, estamos hablando, Adriana, calculamos alrededor de 7 pesos, ¿no?, por metro cúbico, que compite favorablemente con grandes acueductos y transferencias, que andamos alrededor de, digamos que, unos 80 centavos a $1 por metro cúbico. Entonces, creo que el principio de integralidad es que no veamos solamente el abastecimiento o la recarga como un asunto aislado. Cuando hablamos de integralidad, hablamos del manejo de la demanda y el manejo de la oferta. Lo que está pasando hoy es que a medida que consumimos más el agua local, estamos hablando de traer agua de más lejos o tratar el agua para su reuso, y ya estamos hablando de un nivel de costos en las ciudades, en muchas de las ciudades de nuestras zonas desérticas o de otras partes del mundo, que superan el $1 por metro cúbico. Estamos hablando de California, por ejemplo, en donde ya estas nuevas fuentes de abastecimiento tienen un costo mayor que lo que teníamos en el pasado. Digamos, si hiciéramos hoy nuevamente el Cutzamala, nos encontraríamos con costos del orden de los 15 pesos por metro cúbico. Los nuevos abastecimientos de San Luis Potosí andan por el mismo rango. Entonces tendríamos que analizar para cada una de las ciudades qué nos conviene, si el manejo de la demanda o un manejo de la oferta en donde la recarga artificial juega un papel. En el caso del Valle de México, pensamos que hay algunas partes, algunos sitios para recarga que sí presentan condiciones favorables. Por ejemplo, a traer la siguiente fuente, que es Cutzamala 4, Temascatepec. Entonces, creo que, Alicia, le contesto su pregunta, sí es caro, y depende del sitio, pero podemos ir del orden de 10 pesos, 7 pesos si vamos a usar lagunas, y si vamos a usar pozos de inyección, podemos llegar a costos cercanos a los 50. Pero yo creo que cada caso hay que estudiarlo, no podemos hablar de que en todos los casos la solución es la recarga. Joel, también creo que lo que tú planteas son los costos del agua inyectada. Particularmente estoy analizando algunos ejemplos en donde tomamos el agua de los techos, la captamos, la tratamos, porque las aguas de los techos sí tienen contaminación, la hemos medido, es un tratamiento sencillo, pero luego la almaceno y luego la infiltro. Eso tiene un costo muy alto, eso es lo que se acerca a 50 pesos. ¿Por qué? Porque voy a hacer una infraestructura que utilizo en la Ciudad de México solamente entre 10 y 15 veces por año. Son las precipitaciones que son aprovechables.
Y con ello aprovecho del orden del 80% del volumen total llovido sobre ese techo. Y voy a hacer un pozo que voy a utilizar unos cuantos días del año. Entonces, al final, cuando hago mi cuenta y me sale el cálculo del costo por metro cúbico, me da un costo alto. Esto probablemente es lo que está pasando, en lo que está haciendo en Iztapalapa la UAM, con éxito, por cierto, pero no cabe duda que es algo que tiene que considerar su costo. Pues coincido en cierta medida, bueno, en todo lo que ustedes plantean, que hay un problema de costos y que en cada caso hay que buscar cuál es el menor costo. Ángel, ejemplos exitosos. Una parte que tiene premios sobre cómo maneja el conjunto de sus aguas subterráneas, la recarga y las aguas superficiales es la ciudad del Paso. Pero también tenemos ejemplos en la ciudad de Phoenix. Si ustedes van a Phoenix, se van a encontrar que Phoenix tiene una parte del acueducto central de Arizona y en su parte final toman el agua y la recargan para poder después abastecer a la ciudad de Phoenix. Y hay otra parte, se me olvida el nombre, en la ciudad de Phoenix también, que con agua tratada tienen lagunas de infiltración para poder abastecer, recargar el acuífero, y de esa manera se les da permiso de extraer más agua del acuífero. ¿Quién más? Hay más ejemplos de esto, pero yo podría decir a la ciudad de Tucson. La ciudad de Tucson tiene un ejemplo muy bonito que acabamos de visitar hace poco, en donde compraron 15,000 hectáreas, como si fuera un rancho completo. Abajo hay un acuífero y ellos abastecen 6 metros cúbicos por segundo de aguas del río Colorado, almacenadas en el acuífero de la ciudad de Tucson, en Arizona. Dicen que tienen cubierta su demanda por 100 años. Y que en una época de sequía podrían abastecer agua también de Tucson a Phoenix. Hay ya muchos otros ejemplos en el mundo, digamos que ya no es un asunto experimental, en donde se utiliza la recarga para poder utilizar mejor el agua subterránea. Elizabeth, dije que parte de lo que necesitamos estudiar con mayor profundidad, y aquí me declaro ignorante, es cómo manejar y cómo poder modelar mejor la calidad del agua. Y además, esta mezcla del agua que recargamos con la mezcla del acuífero representa realmente un reto muy importante. Y por eso estábamos estudiando también el flujo en medios no saturados. O sea, el flujo en medios no saturados representa una oportunidad para mejorar la calidad del agua que todavía conocemos poco, en general en el mundo, y en México estamos empezando a trabajar más sobre ese tema. Y Sebastián, yo creo que, yo sé que que las empresas fueron a recargar como un ejemplo, que lo primero que tenemos que saber es quién va a recargar, porque si no, y darle facilidades o no al que vaya a recargar. Yo creo que una empresa recargue y luego utilice el agua para su propio uso, en nada realmente influye para que se cumpla o no el derecho humano al agua. Yo creo que el derecho humano al agua tiene una profundidad mayor y si queremos hacerlo necesitamos un esfuerzo de toda la sociedad, incluyendo también a las empresas privadas en un medio bien regulado. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor González Villarreal. A nombre de los directores, aquí nos acompaña, quiero anunciar que acaba de llegar con nosotros la maestra Silvia Núñez, directora del Centro de Investigaciones sobre América del Norte, y a nombre de ella, a nombre de los directores de Geografía y Jurídicas, le hago entrega de su constancia. Gracias. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Discúlpenme que